En las arenas del tiempo y las páginas del Antiguo Testamento se encuentra una figura que ha resonado a lo largo de los siglos, Job. Nos acercamos nuevamente a este personaje que nos da a conocer con su vida diferentes perspectivas del ser humano, cuya historia nos recuerda el poder de nuestras propias creencias y temores. Hoy, exploraremos cómo sus miedos más profundos, como una sombra sigilosa, lo condujeron a un destino doloroso, haciendo realidad sus pensamientos más oscuros. Acompáñenme en esta travesía de la mente y el alma de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios y además, era un hombre bendecido. Sus riquezas eran vastas, sus hijos numerosos, y su reputación intachable. Vivía en Uz, una tierra próspera, rodeado de sus bienes y su familia. Pero, más allá de su éxito terrenal, Job tenía una característica que lo distinguía, su inquebrantable devoción a Dios. Sin embargo, en los primeros capítulos del libro de Job, encontramos pistas que revelan algunos de sus miedos más profundos, los cuales, sin saberlo, podrían haber jugado un papel importante en las desgracias que lo azotaron. Job era un padre amoroso y devoto, y su mayor temor era la desgracia que pudiera caer sobre sus hijos. Este expresaba constantemente su preocupación por la posibilidad de que un accidente o una tragedia pudieran afectarlos, por causa de algún pecado cometido. En Job 1:5 se narra lo siguiente de Job. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Este temor profundo, escondido bajo su piedad, empezaba a sembrar semillas en su mente. Esta constante presión y el enfoque en la negatividad alimentaron el temor y la duda en Job, lo que pudo haberlo llevado a experimentar muchas desgracias. A pesar de su aparente seguridad y prosperidad, Job vivía bajo una nube de constante temor, era un reflejo de su corazón inquieto. Job temía perder todo lo que amaba, temía la ira de Dios y temía la desgracia que podría caer sobre él y su familia. En su mente, estos pensamientos oscuros comenzaban a formar una profecía siniestra, lo que se denomina como profecía autocumplida. Un día, en un concilio celestial, Satanás desafiaba la fidelidad de Job. Preguntó a Dios: ¿teme Job a Dios de balde?, insinuando que la piedad de Job era resultado de sus bendiciones. Dios permitió entonces que Satanás probara a Job, pero sin tocar su vida. Y así, en un solo día, Job perdió todo, sus hijos, sus posesiones, y sus siervos. Las noticias llegaron como relámpagos. Primero, fue un mensajero, luego otro, y otro más, cada uno trayendo relatos de devastación. Los sabios y prudentes cayeron en una espiral de incredulidad. Job, el hombre justo, quedó en el polvo, rasgando sus vestiduras y cubriéndose de ceniza. Sus temores más profundos habían tomado forma y su mundo se desmoronaba. La calamidad que tanto había temido se hizo realidad y llegó a decir: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dijo Job en un momento de desesperación. Job 3:25. Según el relato podemos llegar a una revelación espiritual sobre lo acontecido a Job. Decimos entonces que hay influencias externas que afectan nuestro destino sobre lo que pensamos, sentimos y decimos, y en el ambiente natural de los hombres se interpreta como que las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Aquí se cumple en Job su propia profecía. Y esto no acabó aquí. A pesar de la tragedia y en medio de ella, Job seguía quizás con motivos, cuestionándose su destino. Job sabía que no había cometido maldad alguna. ¿Por qué me sobrevino esto?, se preguntaba. En Job 7:14-16, expresa su frustración ante la aparente falta de sentido del sufrimiento que padece. Dice esa cita: me has llenado de amargura y me has hecho rodear de terrores. Mis pensamientos me dan miedo, las visiones nocturnas me aterran. También en Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La frase no temas o no tengas miedo aparece en numerosas ocasiones a lo largo de la Biblia. Se estima que la frase se repite más de 365 veces en la Biblia, una por cada día del año. Esta frase es un recordatorio constante del amor, la protección y el poder de Dios. Es un mensaje de esperanza que nos invita a enfrentar los desafíos de la vida con fe, valentía y confianza en su plan perfecto.
Y entonces, una revelación a tiempo se asomó en medio del caos de Job. Sus propios temores, alimentados durante años, habían cobrado vida. Su constante preocupación había sido una invitación al desastre y su mayor temor era ser víctima del sufrimiento y la injusticia sin explicación. Reconoció que sus miedos habían dominado su mente y su vida. Comprendió que la verdadera fe no es vivir en el temor, sino confiar plenamente en la bondad y la justicia de Dios, incluso en tiempos de adversidad. Su arrepentimiento fue profundo, y Dios, en su infinita misericordia, restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. En Job 42 del 1 al 6 se presenta una de las palabras más sensatas y más profundas sobre el conocer a Dios solo por palabras más no en verdad, dice así el versículo: entonces Job le respondió al Señor, y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender: grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. También en 1 de Juan 4:18 dice: en el amor de Dios no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, queriendo decir que como a Job, puede pasar que creemos en Dios y tenemos fe, pero no está sobre base sólida y la primera raíz que se asoma es el temor y el miedo, frutos de un proceso espiritual personal no desarrollado totalmente. Antes de sus pruebas, Job solo conocía a Dios de forma indirecta, a través de lo que había escuchado y aprendido sobre él. Tenía un conocimiento teórico y conceptual de quién era Dios. Sin embargo, después de pasar por todas las calamidades y cuestionamientos, y especialmente después de que Dios mismo le habló, Job experimentó un encuentro personal y vívido con el Todopoderoso. Cuando dice más ahora mis ojos te ven, Job está expresando que ya no solo conoce a Dios de oídas o de forma abstracta, sino que lo ha experimentado de manera real y profunda. Ha tenido una revelación genuina del carácter, poder y sabiduría de Dios. Esta frase marca un punto de inflexión en la historia de Job. Después de cuestionar, dudar y lamentarse, finalmente llega a una comprensión más íntima y trascendente de quién es Dios en verdad. Ya no se basa únicamente en el conocimiento externo, sino en una experiencia personal transformadora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven representa el momento cumbre donde Job trasciende del conocimiento meramente intelectual y alcanza un encuentro íntimo y revelador con Dios, lo cual cambia su perspectiva para siempre. La historia de Job no es solo una lección de paciencia y fe, sino también un poderoso recordatorio del poder de nuestros pensamientos. La historia de Job nos enseña que nuestros pensamientos tienen un poder inmenso. Los temores de Job, aunque infundados, se convirtieron en una profecía autocumplida, llevándolo al borde de la desesperación. Sin embargo, su redención nos muestra que, aunque podamos caer víctimas de nuestros miedos, la fe y la esperanza pueden redimirnos. Así que, queridos espectadores, recordemos siempre, cuidemos nuestros pensamientos, pues ellos pueden moldear nuestro destino. Gracias por acompañarme en esta anécdota a través de la vida de Job. Si te ha gustado este relato, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes. Hasta la próxima.